La semana pasada ocurrió un hecho histórico, que si bien fue mencionado en algunos medios, siento que no tuvo la atención y la relevancia que creo que debería tener. Y el hecho es que la semana pasada, por primera vez en la historia de la Internet, que tiene más de 50 años probablemente, el tráfico generado por bots, por algoritmos y por automatizaciones superó al tráfico generado por seres humanos. ¿Qué es el tráfico? Es el movimiento de información. Son los bits y bytes que van de aquí para allá. Y para que esto se entienda más claramente, por ejemplo, hace unos años yo quería mandarle un correo electrónico a una persona, entonces yo escribía el correo electrónico, apretaba enviar y eso generaba un tráfico de movimiento, ¿no? Información que iba de un lado a otro. Salía de mi computadora, iba a un servidor, después a otro, iba rotando por todo el mundo hasta que llegaba a la computadora de la persona a quien yo le estaba enviando ese correo electrónico. Ese tráfico es tráfico humano, porque yo estaba escribiendo, apretaba enviar y todo ese proceso sucedía desde un origen humano y tenía un destino humano. Bueno, conforme fueron apareciendo los algoritmos primero y ahora los agentes, como se llaman, ¿sí? Estas automatizaciones que gestionan cosas, empezaron a tener cada vez más volumen de tráfico en la Internet desde hace ya algunos años y la semana pasada sucedió este hecho histórico que por primera vez el tráfico generado por bots, por agentes, por algoritmos, superó al tráfico generado por seres humanos. Esto da lugar a un concepto filosófico moderno que es el de la Internet muerta. ¿Qué es la Internet muerta? Bueno, es una Internet que no está impulsada por la vida humana, sino que funciona por órdenes, por movimientos, por bits y bytes que van de aquí para allá, que de alguna manera son mecánicos, ¿sí? No tienen el pulso de vida. Están ahí yendo y viniendo, gestionando sus cuestiones y no tienen nada que se asemeje a una intención humana, ¿sí? Es bien interesante esta teoría de la Internet muerta, porque de algún modo quienes venimos de la vieja escuela de la Internet vemos también cómo se va apagando la Internet. Si tenés 30, 40, 50 años, seguramente recordarás la Internet de finales de los 90, principios de la década del 2000. Era una Internet que estaba viva, con las salas de chats, con las páginas web, las web personales en las que cada ser humano hacía una página con su estilo, a su manera, ¿no? Los foros de conversación y de discusión, las comunidades. Bueno, había una sensación de vida en todo lo que tenía que ver con Internet, que conforme ha ido pasando el tiempo, todos percibimos que se perdió, ¿no? Y no hace falta scrollear mucho cualquier red social o cualquier plataforma que tenga cualquier mecanismo de scrolling para darnos cuenta que por más que haya personas hablando ahí, no se sienten vivas las cosas. Se sienten más bien artificiales, se sienten más bien plásticas, se sienten más bien duras las cosas, ¿no? Bueno, yo soy de los que creen que la Internet está muriendo desde ese punto de vista. No porque se va a apagar la Internet, sino porque cada vez el vestigio humano o el pulso humano es menos relevante frente a el volumen de información y el volumen de tráfico y el volumen de control que tienen los algoritmos, los agentes, etcétera, etcétera. No vislumbro un futuro muy positivo, salvo algunos experimentos y algunas cosas que ya se están haciendo en términos de tecnología que tienen que ver con prácticamente generar una nueva Internet, una Internet paralela, sin algoritmos y en la que los humanos tengamos más control. Pero bueno, no voy a entrar en tema de eso, no voy a entrar en ese tema, porque en realidad tampoco el tema es la Internet muerta. Cuento todo esto de la teoría de la Internet muerta para darnos contexto. Y ahora voy a ir inmediatamente a lo que a nosotros nos compete, que es la vida creativa y el proceso creativo, ¿sí? Y lo cierto es que nosotros somos seres humanos que vivimos en este tiempo, y este es un tiempo en el cual las personas estamos cada vez más en contacto
con cosas muertas que con cosas vivas. Digo, si el promedio de tiempo en pantalla de un adulto es de entre 4 y 6 horas, ¿no? Y estamos hablando que lo que ves en esa pantalla es el producto, cada vez más, de algo que no está vivo, sino que está muerto. Bueno, ahí hay un llamado de atención para hacer, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver con algoritmos, con redes sociales, con inteligencias artificiales incluso, por más que se sientan conversaciones muy vivas, la verdad es que tu ChatGPT no siente, no late, no tiene intuición, no tiene emoción, no tiene sensación. Tu ChatGPT no vive por algo ni para algo. Está ahí, sí, está definitivamente, pero no es algo, ¿no? Y el hecho de que uno pase cada vez más tiempo en contacto con esas cosas, bueno, a mí me hace levantar una alarma, sobre todo hablando del proceso creativo, por dos grandes efectos científicos. El primero es el efecto de mera exposición, ¿sí?, de Robert Sajong. ¿Qué dice el tipo? Cuanto más vemos algo, más nos gusta y más natural nos parece, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, una canción que al principio no te gustaba, pero después de tanto escucharla, ¿viste? Y tanto que la rotan en tu playlist o en la radio o en donde sea, te termina gustando. Bueno, lo mismo pasa con absolutamente todo, ¿eh? Incluso con muchas cosas que no están vivas en la internet, como por ejemplo tu uso de redes sociales o de ChatGPT o de lo que sea. Creo que muchos de los que me están escuchando seguramente se sentirán representados por una historia en la cual al principio, no sé, las redes sociales te parecían algo rarísimo o extraño, o la inteligencia artificial, y después te sumaste y después lo fuiste adoptando cada vez más y te parece cada vez más natural. Bueno, atención, porque aquello que te está pareciendo cada vez más natural no está vivo, está muerto. Y el segundo fenómeno científico que nos interesa entender es el del mimetismo. Esto no hace falta que lo explique mucho, pero el mimetismo es aquel fenómeno por el cual uno empieza a imitar inconscientemente comportamientos, expresiones, gestos, modos de hablar, modos de actuar de aquellas cosas con las cuales convivimos, ¿sí? Por eso, no sé, por ejemplo, amigos o parejas o compañeros de trabajo muchas veces terminan comportándose de manera muy similar, ¿no? Se mimetizó, decimos. Bueno, ojo, porque el efecto de mera exposición de Sajong y el mimetismo nos recuerdan que cuanto más tiempo pasemos en contacto con mecanismos automatizados, con algoritmos, con tecnologías que no actúan por pulso y emoción, bueno, más nos terminamos convirtiendo en ello. Y yo sé que esto suena trágico, pero más de uno estará de acuerdo con que más uno se va muriendo en vida, ¿no? Y entra en una especie de dinámica en la cual, y ya hablando concretamente de lo creativo, hace, genera, produce, mueve, pero no desde un lugar vital, sino más bien apagado, desde un lugar en el que nada sucede si no es por orden, ¿no? Porque así funciona la internet muerta, así funciona la inteligencia artificial, así funcionan los algoritmos, por órdenes que se dan unos a otros, ¿no? Pero son órdenes, bits y bytes que le dan órdenes a la información y la información se va moviendo. Y cuando te das cuenta vos, como emprendedor o como creativo, luego de estar tanto tiempo en contacto con estas dinámicas, descubrís que terminás funcionando por órdenes. Órdenes que muchas veces vienen de costumbres, que muchas veces vienen de miedos, que muchas veces vienen de tratar de seguirle el pulso a una tecnología que va a una velocidad que ninguno de nosotros podemos seguir con naturalidad, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a actuar por órdenes, cuando uno empieza a actuar tratando de seguirle el ritmo a las cosas, cuando uno actúa más bien te diría desde una mecánica del hacer que desde un impulso del vivir, bueno, ¿no es lógico que se vaya apagando de a poco? ¿No es lógico? Algunos síntomas que siento que
A mí me ayudan a identificar que mi creatividad se está apagando o se está muriendo y que creo que te pueden ayudar a vos. El primero de todos es cuando uno descubre que hace tiempo que viene construyendo sobre lo mismo, ¿no? Que desarrolla usando los mismos métodos, los mismos caminos, las mismas herramientas. No porque no se te ocurran otras cosas, ¿eh? Es probable que se te ocurran o que aparezcan nuevos recursos, pero el solo hecho de pensar en el esfuerzo que supone probar cosas nuevas ya te parece agotador. Si estás en esa situación, es porque claramente estás desconectado de tu fuente de energía vital, de las cosas que te motivan. Si te da fiaca aprender cosas nuevas, si te da fatiga probar hacer las cosas de otro modo, bueno, claramente ya estás en una situación de falta energética. Y uno de los lugares por los cuales se te puede estar yendo la energía es estar en contacto con las cosas muertas, ¿no? Y hablo en estos términos para realmente para mover un poco el avispero de tus pensamientos y de tu razonamiento. Otro síntoma es cuando uno no vive el proceso de crear como una celebración a la oportunidad, porque crear es eso, ¿no? Cuando uno crea es porque uno percibe que hay una oportunidad y quiere aprovecharla y quiere estar en contacto con ella. Y cuando uno crea desde ese lugar, el acto o el momento de ponerse a crear, el creativo lo sabe, en el fondo es como una celebración. Sí, estoy acá en mi momento, vamos, hay esperanza, ¿no? Si vos no vivís el proceso de crear como una celebración a la oportunidad, sino más bien como un tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro, bueno, eso es una clara sensación de que tu creatividad está más muerta que viva, ¿eh? Como dice el loco Tony Robbins, aquello que no está viviendo, que no está creciendo, se está muriendo. Así funciona en todos los ámbitos, en todos los pedacitos del universo, ¿no? Otro síntoma de que tu creatividad se está muriendo es que necesitas con mayor frecuencia la orden para actuar. Si no tenés una orden clara, no actuás, ¿no? La urgencia, el dolor, la incomodidad, la escasez, la fecha límite. Tenemos un episodio entero sobre eso hace poquito, ¿no? Funciona mejor bajo presión. Bueno, eso no es un síntoma de que tu creatividad esté viva. Para nada, ¿sí? Otro síntoma es que cada vez te cuesta más creer en la historia grande. Conforme pase el tiempo te vas desconectando de la historia grande, del sueño, del objetivo, del horizonte, de aquel logro o aquel lugar al llegar que alguna vez te entusiasmó. Y finalmente, el quinto síntoma es que uno empieza a hacer una especie de gimnasia del conformismo, ¿no? Y quizás no es que se conforma con todo desde el pensamiento, que dice, bueno, así son las cosas, bueno, ¿y qué va a hacer? Más no puedo. A veces pensamos esas cosas, pero hay otra forma de conformismo, que no es con el pensamiento, es con la desconexión, es con el olvido de la idea, del proyecto, del emprendimiento, del sueño, del logro. Es con el olvido de lo que uno quiere hacer, es con el olvido de quién uno es. Esa es otra manera de conformarse. Con un entorno, con un contexto, con una agenda que está más muerta que viva. Y si hace un par de episodios que me escuchás, algunos más que un par de episodios, me conoces. Y si me conoces sabrás que yo creo que cuando la creatividad se apaga, la vida se apaga. Y cuando la vida se apaga, bueno, a mí me da mucha pena. Porque yo veo a la internet muerta apagando, por ejemplo, la vida de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, desmotivándolos, modificando la contextura de sus pequeños cerebros de forma realmente lamentables, haciéndolos adictos, por ejemplo, al brillo de la pantalla, al estímulo permanente de lo que sucede en sus juegos, en sus aplicaciones, y haciéndolos incapaces de disfrutar cualquier cosa que no brille como esa pantalla. A mí me quedó grabado acá en el ceño, no me podés ver, ¿no? Me estoy tocando la frente, me quedó grabado acá. Yo estaba en Okinawa, en uno de los acuarios más increíbles del mundo, que es un acuario inmersivo. Uno se mete ahí abajo y tiene como una especie de vidriera gigante donde, entre otras cosas, te pasea el tiburón ballena, ¿no? Increíble, es un animal increíble que está pobrecito ahí en cautiverio hace 1000 años. Pero digo, uno está ahí, en ese lugar, viendo cosas increíbles
Y yo veía a los niños que iban con sus familias, muchos en sus cochecitos, mirando sus tablets en vez de estar mirando eso. Y yo miraba la tablet y sí, claramente la tablet brillaba más que la pecera. Pero ¿cuántas veces estás en ese lugar en tu vida? Bueno, y así lo vi y lo veo, y creo que todos vemos eso. Vemos la vida de un niño apagándose frente a una pantalla encendida. Pero ¿saben una cosa? Paréntesis. También veo la internet muerta apagando la vida de gente grande. Y de los mayores. De abuelos incluso. Que también, la gran mayoría están prendidos a Reels, a historias de Facebook, a historias de WhatsApp. Y perdiendo lo más valioso que tienen, que es el capítulo final de sus vidas, ¿no? La oportunidad de vivir el capítulo final con el propósito que verdaderamente tiene el tercer tiempo en la vida de un ser humano, que es dar amor y dar experiencia y compartir experiencia y dar sabiduría a los demás. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, cierro el paréntesis. Por sobre todo nos veo a nosotros, a creativos, a emprendedores como vos y yo, que se apagan. Y se apagan, realmente lo creo, por pasar más tiempo scrolleando o respondiendo a algoritmos que creando lo que debes crear. Y esa es la tragedia que quiero salvar en este episodio. Para mí, RIP, la creatividad, las pelotas. Yo me niego a crear sin alma. Por algo que me lo ordena, por una urgencia, por miedo a quedarme afuera, por un algoritmo, porque ChatGPT me dice que esto es una buena idea para lo que sea. Me niego a crear tratando de responder a la velocidad de una tecnología en la que yo no existo, vamos. Es una velocidad en la que no hay forma de ser en la velocidad a la cual va todo hoy, ¿no? Entonces, estuve pensando algunas ideas para compartirte que siento que nos pueden ayudar a darle pulso a la vida desde la creatividad, ¿sí? Para sacarla de la terapia intensiva en la que puede llegar a estar por los tiempos en los que estamos viviendo. Y para eso lo primero que te propongo es recordar una regla fundamental, ¿sí? Esto es una regla práctica. El tiempo en contacto con la tecnología tiende a extenderse de por sí. ¿Sí? Si vos decís que le vas a dedicar 5 minutos a algo que tenga que ver, no sé, con las redes sociales o con tu correo electrónico, con tus mensajes de WhatsApp, es casi certero que vas a quedarte 6 o 7 minutos o 10 minutos o 15 minutos. ¿Sí? Esto es adictivo. ¿Sí? La tecnología va a reclamar cada vez más de vos, va a reclamar cada vez más de tu atención, y si reclama cada vez más de tu atención, reclama más de tu energía. Y si reclama más de tu energía, reclama más de tu vida. Entonces, sé muy consciente de esto y empezá a inventar tus propias normas y límites para el consumo. No solo para el consumo, sino para el contacto con todo lo que tenga que ver con la tecnología, con internet, con las pantallas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en contraposición, la segunda idea que te quiero aportar es salir a entrar en contacto con cosas que estén vivas. Porque cuando uno hace eso, se da cuenta de lo pobre que es el mundo digital. Lo pobre que es el mundo digital. Entonces salí, encontrate con gente, metete en proyectos presenciales, viví experiencias reales fuera de la pantalla, viajá, sentí, formá parte de un movimiento, sumate a una comunidad, hacé cosas que trasciendan la pantalla, ¿sí? Y le vas a dar un registro a tu cuerpo vivo que es muy necesario para sentirte vivo y motivado, y que va a hacer que cada vez que vuelvas a esto digas, sí, esto está bueno, está buenísimo, porque esto tampoco quiero que sea un episodio en contra de la tecnología, Todo esto está buenísimo, pero no está tan bueno como otras cosas. ¿Sabés qué lindo sería que yo y todos ustedes estemos ahora aquí en mi laboratorio, todos juntos, hablando de este tema? Sería mucho más rico, mucho más profundo. Tendríamos mucho más impacto si nos juntáramos presencialmente a hablar de esto. ¿Sí? Otra cosa. Es altamente probable que tu uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Entre paréntesis, recordemos, la IA está muerta, no está viva, ¿sí? Se extienda cada vez más en el tiempo.
Es altamente probable que la uses cada vez más y para cada vez más cosas. Bueno, tenés que ser consciente que eso es tiempo muerto. ¿Sí? Que es necesario también medirlo y dosificarlo no solo en el aspecto temporal, sino también en el aspecto intelectual. Que ChatGPT te pueda dar 20 ideas para resolver un problema no significa que esa sea la mejor opción. Y como decimos en coaching creativo, regla básica y fundamental, el primer paso, el primer movimiento siempre tiene que ser humano. ¿Sí? Si necesitas pensar ideas, bueno, empezá vos pensando ideas, después pedirle a ChatGPT ideas adicionales o una mirada. Si te vas a poner a escribir, escribí vos primero, después de pedir a ChatGPT que corrija tu texto. Si te vas a poner a, investigar algo, empezá vos investigando. Después pedir a ChatGPT que te aporte más información. Porque eso te permite mantener el control del ritmo, del tiempo, de la dinámica. Y te mantiene en contacto con un tiempo vivo, más que con un tiempo muerto. Y en relación a eso, algo que a mí me ayuda es hacer listas de cosas que realmente quiero vivir. En el día, en la semana, en el mes, en el año. Realmente, digo, yo cuando me levanto a la mañana digo, bueno, hoy, ¿qué quiero vivir sí o sí? ¿No? Entonces, hoy es lunes 8 de junio, cumpleaños de mi mamá. Entonces dije, bueno, hoy quiero vivir sí o sí la grabación del podcast, que es mi momento, mi ritual, mi terapia. Después tengo que hacer algunas cositas de trabajo, tengo 2 o 3 reuniones, después quiero ir a comprarle unos sanguchitos, una torta, vamos a festejar con una merienda a la tarde, con los nietos, con todo, quiero vivir eso. Y después si me queda tiempo y energía salgo a correr y ya. Cocino, leo y trabajo en mi libro un ratito más. Eso es lo que quiero vivir hoy. Entonces lo diseño el día. Son cosas que se viven, ¿sí? Que no me tienen ahí como espectador de la vida, sino que me tienen como protagonista. Bueno, ¿qué cosas querés vivir? ¿Qué cosas querés experimentar desde el asiento del protagonista? ¿Sí? Y finalmente, mi último consejo es que intentes recuperar tu capacidad de vivir el proceso creativo no como un proceso de la mente y las ideas y las cosas que hay que hacer, sino como lo que verdaderamente es un fenómeno del alma y de la vida que te toca. Un alma que quiere expresarse, que quiere mover las cosas. Entonces yo voy a volver a estas preguntas una y otra vez. ¿Para qué estás? ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés mover en el mundo? Esas son las preguntas que te tienen que mover el culo cada día. No lo que estás scrolleando en Instagram que te hace pensar que deberías haber filmado un reel sobre tal tema. Esas son decisiones muertas, ¿entendés? Mira, yo tengo perspectiva porque soy de la generación del 80, nací en 1982. Eso significa que vi al mundo encenderse y mucho, desde lo cultural, desde lo tecnológico, desde lo social. Lo vi mucho en los 80 y en los 90 y también lo veo ahora apagarse. Porque como te decía hace un ratito, veo cómo las personas se conforman más, se desconectan de la realidad, prefieren una pantalla a una mirada. Veo a los niños perdiendo su infancia jugando en línea. Veo a los abuelos perdiendo el tercer tiempo de sus vidas scrolleando reels. Y veo creativos como vos y como yo, frustrados cada vez más, desmotivados cada vez más, desconectados de sus propósitos cada vez más, apagados porque tienen la atención más puesta en la demanda de la velocidad tecnológica que en su propio tiempo interno. Todo eso me parece trágico. ¿Y todo eso significa que la creatividad está muerta? No. La verdad que no. Que esté muriendo no significa que esté muerta. Y mientras haya algo dentro tuyo que quiera cantar, construir, escribir, amar, imaginar o empezar de nuevo, hay latido. Y mientras haya latido, desde este humilde espacio, estoy para recordarte que hay esperanza. Y que acá estoy yo y el espacio del Laboratorio Gaiquí para rescatar esa esperanza y para hacer aire fresco para esa esperanza. ¿Sí? Espero que mis ganas de aportarle vida al mundo de algún modo hayan, aunque sea, inspirado un poquito las tuyas.
Y hablando de aportarle vida al proceso creativo, en el Laboratorio Gayki tenemos toda una agenda armada desde acá hasta fin de año con oportunidades para compartir en vivo, ¿sí? Juntos, aunque sea en la virtualidad, pero en vivo, conectados con un mismo proceso y co-creando. Y lo que se viene inmediatamente es ahora, dentro de 10 días, el Bootcamp Diseña tu modelo de negocio. Vamos a trabajar junto a 12 emprendedores ayudándolos a diseñar un modelo de negocio que sostenga sus ideas, sus proyectos y sus emprendimientos, y lo vamos a hacer desde un lugar puramente experimental y vivencial, porque vamos a aportarles toda nuestra experiencia a la hora de diseñar el modelo de negocio de Gayki, de este laboratorio que ya tiene 8 años de vida y que no solo vive hace 8 años, sino que nos ayuda a vivir a nosotros, a los que formamos parte del laboratorio. Así que si querés que te compartamos nuestra experiencia y te ayudemos a diseñar tu modelo de negocios, este bootcamp es para vos. Va a suceder el sábado 20 de junio de 9 a 1 de la tarde. Vamos a trabajar solo con 12 participantes, como te decía. Creo que quedan 3 o 4 lugares. Así que si querés sumarte, esta es tu oportunidad para arrancar la segunda mitad del año con mayor claridad respecto a qué es tu negocio, cómo puede aportar valor y cómo podés vos monetizar esa experiencia, esa idea, ese producto, ese servicio que querés ofrecerle al mundo. Inmediatamente después, lo que viene en el mes de agosto son el programa de autoliderazgo y el programa de ingeniería emocional, y los pusimos en el mes de agosto para ayudarte a iniciar la segunda mitad del año con herramientas para enfocarte, para organizarte y para accionar en lo que es el programa de autoliderazgo, o con herramientas para ayudarte a gestionar mejor tu mundo interior y poder traducirlo en acciones y creaciones concretas, como lo hacemos en el programa de ingeniería emocional. Ambos programas inician la primera semana de agosto. Las inscripciones ya están abiertas y podés consultar toda la propuesta en gayki.org. Y finalmente, si querés certificar como coach en creatividad con nosotros, la edición número 19 inicia la primera semana de septiembre. Acabamos de terminar la edición 18, una de las más lindas, de verdad. Si vos fuiste parte de Coaching Creativo 18, tenés que saber que has sido parte de una de las ediciones más lindas de los 5 años de este programa. Un grupo hermoso, aprendimos un montón, compartimos un montón. Y a través de este programa lo que estamos haciendo es, aparte de certificar facilitadores de la creatividad, aportando las herramientas para transitar el proceso creativo del mejor modo posible, ¿no? En cada una de las etapas. Usamos inteligencia artificial, usamos tecnología, claro que sí, pero siempre con el rasgo humano a flor de piel. El programa de coaching creativo es la red más grande de creativos del mundo, así que si te querés sumar y querés formar parte de esta comunidad, las inscripciones ya están abiertas para iniciar en el mes de septiembre. La ventaja de inscribirte a cualquiera de estos programas ahora es que podés hacer los pagos parciales dependiendo el programa y el lugar en el mundo en el que estés, pero sumate en gayki.org, entra a tu programa de preferencia y ahí vas a tener las opciones disponibles. Como siempre te recuerdo que te podés bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gayki.org/El Camino. Y si este episodio te ayudó a entrar en contacto con tu pulso vital, hacémelo saber, porque todos tus comentarios me inspiran y me dan ideas para futuros episodios. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.